El autoritarismo. Gobierno de Augusto B. Leguía. 1919 a 1930. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. 1968 a 1980. Gobierno de Alberto Fujimori. 1990 al 2000. El autoritarismo es un régimen político basado en uno o un grupo reducido de personas que asumen el rol de líderes que abusan de la autoridad que tienen y reprimen los derechos humanos, es decir, va en contra de la democracia. Otras características que asume este régimen es la represión de la libertad, la manipulación de medios de comunicación y de la Constitución, y no acepta ningún tipo de críticas, además de que suprime otros partidos políticos. Las tres clases que elegimos acerca del autoritarismo fueron: la semana 2 acerca del autoritarismo clientelista que hubo en el oncenio Leguía, que en este pudimos observar cómo Leguía llega al poder mediante un autogolpe y además cambia la constitución para alargar su periodo de gobierno. La segunda clase que elegimos fue la semana 9, que trata sobre el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Pudimos ver un golpe de Estado para llegar al gobierno mediante las Fuerzas Armadas. Además de que estos cambiaron algunas cosas que a ellos no les parecía que estaban yendo bien en el gobierno y en el Perú, como la creación del CAEM y del Servicio de Inteligencia del Ejército. Además de que hubieron movimientos guerrilleros por la necesidad de una reforma guerrillera. Por último, elegimos la semana 15 por el gobierno de Fujimori, puesto que pudimos ver que hubo un notable autoritarismo en este gobierno, ya que hubo un autogolpe en 1992 y hubo un cambio de constitución en 1993, debido a que Fujimori quería beneficiarse de esto y alargar su periodo de gobierno. Bueno, empezando por el primer tema del oncenio de Leguía, la principal causa que encontramos acerca del autoritarismo fue que Leguía hizo creer al pueblo al que mandaba que solo tenía que gobernar una sola clase. Esta vendría a ser la clase alta. Una consecuencia que se quedó muy marcada luego de esto fue la diferenciación de las clases sociales, que quedó muy marcada como la alta, media y baja, y que estas dos últimas tienen mucho respeto hacia la clase alta, por el tema sobre todo económico. Luego, en el tema de la revolución de las Fuerzas Armadas, un claro ejemplo de las causas que ocasionó todo esto es el control hacia el pueblo, para poder controlar y bajar el tema del terrorismo. Esto fue camuflado para el pueblo, haciendo creer que estaban defendiéndolos, pero en realidad también fue un gobierno autoritario. Una clara consecuencia sobre esto fue la creencia que después tuvo la gente de que estos problemas solo se solucionaban de una manera, que era a la fuerza, y bueno, la gente se quedó con esta mentalidad luego de este problema. Y bueno, por último, en el gobierno de Fujimori, una de las principales causas fue la desunión de los pueblos y sobre todo la inestabilidad del gobierno, que fue el momento más propenso para que el autoritarismo llegara a este. Y bueno, la principal consecuencia de este acto fue hacer que el pueblo solo crea que depende de un gobierno para salir adelante. Cuénteme, ¿cuántos años tenía cuando se dio el gobierno de Fujimori? Cuando empezó Fujimori en el año 90 yo tenía 33 años. ¿Me podría decir qué recuerdos tiene sobre ese gobierno? Bueno, el primer año del gobierno de Fujimori venía un país prácticamente quebrado, con Ujú. una inflación casi del 15.000%, una incertidumbre económica, política, social, incertidumbre estábamos en un país inelegible, nadie venía a invertir por el tema del terrorismo, ¿no? Era un caos general.
Consideran que el gobierno de Fujimori fue bueno ya que logró acabar con el terrorismo. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, ahí tenemos que tener claros los conceptos, ¿no? Si bien es cierto, derrotar el terrorismo, a la economía del país, eh, enderezó la economía, vinieron inversiones extranjeras, todo este boom, que tenemos económico, nace ahí con Ujú. el gobierno de Fujimori. Él plantó todas las bases políticas, sociales, económicas para tener lo que tenemos hoy en día. Creo que su primer gobierno fue bueno. Ya de ahí en su segundo gobierno, eh, después que había derrotado el terrorismo, venía con el 80 y tantos % de aceptación de la población, cerró el Congreso, había pasado Perú de ser un país inestable, estable económicamente, con estabilidad política. De ahí viene una transición de un gobierno que se convirtió en un dictador. Es por eso Sí. que ya con todo eso que había ganado, con el respaldo que tenía del pueblo, empezó a empañar con esta situación de dictador lo bueno que había hecho en su primer gobierno. Ujú. A continuación le realizaré un par de preguntas sobre cómo vivió usted en la época del gobierno de Alberto Fujimori. Pero primero quiero saber cuál es su nombre y cuántos años tiene. Yo soy Miguel Ángel Chávez Corrales y tengo 48 años. Ok, la primera pregunta es ¿cuáles fueron las causas del gobierno de Alberto Fujimori? Bueno, las causas del gobierno de Alberto Fujimori fueron una, que había mucho desprestigio político, la gente estaba cansada de que los partidos políticos decían lo mismo. Segundo, que los partidos políticos gastaban mucho dinero en las propagandas políticas y eso habiendo pobreza en el pueblo, ¿no? Tercero fue que Alan García apoyó, desprestigiándolo a Vargas Llosa para que Fujimori pueda entrar al gobierno. Cuarto factor podría ser que Montesinos lo limpiaba de las acusaciones que tenían o que le hacían a Alberto Fujimori para que pueda entrar al gobierno. Esas fueron las causas. Ok, la segunda pregunta es ¿cómo a usted le afectó el gobierno de Alberto Fujimori? Bueno, durante el gobierno de Alberto Fujimori me afectó, no solamente a mí, afectó a casi todo el Perú también, y también a mi familia, que era mi padre, en la cual nosotros trabajábamos en una empresa en construcción de carreteras y pistas. El ejército entró a hacer esos tipos de trabajos apoyados por el Estado, por el gobierno de Alberto Fujimori, las cuales las empresas también quebraban, las empresas cerraban y no había cómo trabajar. Eso fue también uno de los malos momentos que uno pasaba en esos años, del mal gobierno que hubo. Y no había mucho trabajo, las empresas quebraban y nos quedábamos en el aire prácticamente. Ok, muchas gracias, eso sería todo. El ejercer el poder casi como un dictador no es exactamente la mejor manera de gobernar un país. A lo largo de nuestra historia hemos tenido grandes ejemplos de fallos, como por ejemplo Leguía, el cual perseguía y censuraba a la oposición política, creando así un vacío. Al mismo tiempo tenemos a Velasco, el cual él sí tenía una muy buena intención, que era acabar con la oligarquía, pero la forma tan brusca de hacerlo, sabiendo que era prácticamente el pilar del país, no es una manera muy eficiente de gobernar, por así decirlo. Y en el caso de Fujimori, pues es cierto que la disolución del Congreso fue una medida aclamada en ese entonces, pero el concentrar todos los poderes del Estado en uno solo no es una manera tampoco eficiente de gobernar y democrática al mismo tiempo. Entonces, la solución extra es, en el caso de Leguía y Velasco, es haber instalado el diálogo. Es cierto que en política hay muchas posiciones y posturas y que no siempre se llega a un acuerdo, pero era la manera más democrática de ver todas las posiciones políticas y ver cuál es lo mejor para ambos lados. Y en el caso de Fujimori,
pues el haber actuado con transparencia. Sé que es mucho pedir, incluso ahora, pero realmente es lo que hubiera ayudado al país, pues si es que el pueblo tenía menos desconfianza en él, hubiera sido un poco más sencillo y no hubiera tampoco tanta rebelión. Asimismo, el que los poderes del Estado estén concentrados en uno solo, pues evidentemente se hizo lo que él quiso. Bueno, en los tres casos siempre ha habido una gran desconfianza del pueblo hacia el gobierno.